La Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro jueves de videoconferencia. Estamos transmitiendo en vivo desde la fanpage en Facebook de Universitas. Y utilizamos aula virtual. Antes de hacer la presentación del tema de hoy, informamos a nuestra comunidad que el espacio de intercambio que estamos diseñando y que anunciamos el jueves pasado, en el que los profesionales del derecho de habla hispana podrán hacer publicaciones de opiniones y opiniones de ustedes. Y se llama Ahora Universitas. En caso de estar interesado en aportar al espacio, pueden escribir al representante de Universitas que se ha encargado de contactarlos o que ha mantenido contacto con ustedes durante estas semanas. O también pueden solicitar información a través de la fanpage de Universitas en Facebook. Bueno, el tema de hoy es el acercamiento a la seguridad social en Colombia. Como introducción a la exposición, debemos indicar lo siguiente. Atendiendo a las modificaciones pensionales en Colombia, se expide la Ley 100 de 1990, en la que lo primero con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Por ende, el tema central es el régimen de ahorro individual con solidaridad y las modalidades pensionales en las que el futuro pensionado puede acceder a su pensión de vejez. En la actualidad, las administradoras de fondos de pensiones son 4. Protección, Porvenir, All Mutual y Colfondos, que manejan los recursos de las cuentas de ahorro individual bajo varios fondos, dependiendo del riesgo que quiera asumir el afiliado e incluso el pensionado. En relación con la pensión de vejez, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, la misma es garantizada de acuerdo al esfuerzo de cotización del afiliado y permite que el sistema le otorgue la pensión con garantía mínima. Sean las siguientes para aquellos que cuentan con el capital requerido para acceder a una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia en el régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Cuáles son los elementos de importancia de los sistemas pensionales que definen su desempeño? Bueno, se encargará de este tema la profesora Ana Rocío Niño Pérez, que es abogada de Colombia, graduada en la Universidad Libre de Bogotá, especialista en Derecho Laboral por la Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en Derecho con énfasis en Seguridad Social por la Universidad Nacional de Colombia. Además que es profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en las Universidades Libre de Colombia, en la Autónoma de Colombia y en la Santo Tomás Tunja, y abogada en libre ejercicio. Ahora sí, le damos el derecho de palabra a la profesora Ana Rocío y de verdad muy agradecido para profe Ana. Muy buenas tardes, todos los oyentes. Que tenemos como un problema de audio, entonces no sé si podamos confirmar que efectivamente todos estemos escuchando. Entonces, sí, profe, se le escucha, se le está escuchando. Perfecto, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Entonces, mira, el tema principal es sobre el régimen de ahorro individual. Al igual que Perú, nuestro sistema pensional no es ni mixto ni único, sino es paralelo. Tenemos el pilar público y el pilar privado, que el pilar privado es netamente de ahorro y el pilar público sí tiene un financiamiento especial. Entonces estamos teniendo serios inconvenientes porque nuestros pensionados
tienen un sistema pensional totalmente diferente. Los que están en el modelo público, que se llama régimen de prima media, tienen una mejor pensión al momento de completar la edad, y en cambio en el régimen de ahorro individual, como es netamente por capital, no alcanzan a tener, primero, muchos de ellos no alcanzan a tener el capital necesario para acceder a una pensión de vejez digna, y entonces se hace una devolución de saldos. Y otro, cuando se tiene un capital, se cree tener una pensión ajustada y realmente es muy pequeña. Hagamos de cuenta esto, mira, una persona, un hombre, puede llegar a tener 160 millones de pesos, que viene a representar unos 6 salarios mínimos de cotización por 12 meses, por 26 años, para recibir solo un salario mínimo. Y la mujer que se pensiona antes y tenemos mayor proyección de vida, son unos 160 millones, que estaríamos representando una suma demasiado alta, más o menos unos 8 a 9 salarios mínimos por 12 meses, por 26 años de cotización, para poder recibir una pensión con salario mínimo. Entonces, estamos frente a una problemática pensional en donde unos tienen una pensión muy generosa, fruto de los fondos del fondo público, y una pensión por ahorro, en donde se está observando que realmente las personas no van a alcanzar a completar ese capital. Normalmente en nuestro estándar, y ahorita con los problemas de empleabilidad y todo ello, las personas tienen más del 50% cotizan con un salario mínimo y otras tantas con 2 salarios, entonces es imposible que se alcanza a contar con el capital requerido para acceder a la pensión en el régimen de ahorro individual. Otro asunto que vale la pena destacar es que en el sistema del régimen de ahorro individual dicen que no hay financiamiento ni que se subsidian algunas pensiones, pero ya tenemos unas pensiones subsidiadas por el Estado y por el sistema, que se llama la pensión con garantía mínima, la pensión especial de madre con hijo discapacitado, la pensión especial de vejez de persona en condición de invalidez. Entonces, siempre el Estado colombiano ha dicho que hay que mejorar el modelo pensional en el pilar público, porque es muy costoso para el sistema. Pero en el régimen de ahorro individual también estamos observando que efectivamente tenemos ese mismo inconveniente, cuando del sistema se está sacando para financiar 3 pensiones de vejez exclusivamente. Las personas por capital, cuando ya tienen el capital acumulado, se enfrentan a que muchos de sus amigos o de las personas que cotizaron igual en el fondo público van a tener una mejor pensión, que puede hasta llegar al 80% de lo que la persona, del ingreso base de liquidación, de lo que la persona llegó a cotizar. Y en los fondos privados, una pensión de un salario mínimo o un poquito más alto el salario mínimo, dependiendo pues del capital acumulado. Eso, ¿qué pasa además? Imagínate que Colombia se inventó unas modalidades pensionales, que es casi copiar y pegar del modelo chileno, a excepción del retiro programado sin negociación de bono pensional. Entonces, esos modelos pensionales también, cuando se ajustan a la normativa colombiana, también quedaron demasiado desfasados frente, por ejemplo, al retiro programado. En el retiro programado, las personas pueden tener un capital bien generoso y se va proyectando a una proyección de vida expedida para aquí por el DANE, que más o menos es una proyección de vida hombre 75, mujer 79, aunque está para ajustar esas edades. Entonces, ese capital se proyecta a esa edad. Entonces, se calcula que la persona muera más o menos a los 75, 79, para que no se le acabe el capital. Y entonces, lo que se observa es lo siguiente: como se acumula este capital, año a año se puede ir disminuyendo. Igual la Corte Constitucional dijo que todas las mesadas pensionales deberían tener un incremento, que si es el salario mínimo, es el incremento señalado en el salario mínimo, y si es más del salario mínimo, es el incremento del IPC. Pero entonces, financieramente, como yo tengo ahorrado un dinero para mi pensión y me imponen el incremento de, por ejemplo, el incremento de la mesada pensional, pues lo que se me viene a afectar es mi capital. Y al afectarse el capital, al año siguiente tengo menos capital, y al tener menos capital puede reducirse la mesada pensional.
en Colombia, la Ley 100 de 1993, como el Acto Legislativo 1 del 2005 señala, que las mesadas pensionales no se pueden congelar, ni se pueden disminuir. Sin embargo, cuando la persona escoge la modalidad retiro programado, puede tener ese gravísimo problema, y es que la mesada pensional, en vez de aumentar, vaya disminuyendo cuando más se necesita. La Corte Constitucional llegó y dijo, eso es el problema de la elección que haga el futuro pensionado. Si el pensionado escogió el retiro programado, él sabrá de las consecuencias, pero es que nosotros tuvimos un grave problema y siempre lo hemos tenido, es que el pensionado no tiene una buena información. Entonces, cuando se inventaron los dos modelos, cuando se creó el modelo de ahorro, salió que el seguro social o el fondo público se iba a acabar, que lo mejor eran los fondos privados, y entonces eso hizo que las mayor personas que tenían mayor capital, mayores semanas, se pasaron a los fondos privados para capitalizarlos. Y luego cuando ya se capitalizaron, salió una ley prohibiendo que se trasladaran para el régimen público. Entonces, lo que hizo eso, el daño que se hizo, es que, primero, la persona no pensione con el modelo igual que el pilar público, y dos, que la persona escoja, primero, haya escogido sin la verdadera información. Entonces, cuando uno no recibe una verdadera información, pues se equivoca, hace una selección adversa. Y si le toca mantenerse en el fondo privado, también escoger una modalidad representa un daño para él. Y se le tiene que explicar financieramente cuáles son las consecuencias, porque, por ejemplo, en el retiro programado, donde muchos de los pensionados por capital vejez están, ellos se dan cuenta que en vez de que la mesada pensional suba, baje, y luego dice la norma, ¿quién te manda a escoger? Pero el problema es que uno selecciona inadecuadamente porque no se le dan las indicaciones pertinentes. Hay otro modelo pensional que se llama renta vitalicia inmediata, y es que con el capital que se acumula se firme un contrato irrevocable con una aseguradora para que la aseguradora ofrezca esa renta vitalicia hasta que la persona fallezca. Pero la proyección de vida de ese dinero no es la proyección de vida del DANE de 75 hombre, 79 mujer, sino la proyección de vida es de 110 años, por lo que cualquier capital que la persona acumule no va a alcanzar. Entonces, lo que las aseguradoras se arriesgan es, venga, recibo ese dinero y yo miro a ver cómo invierto y cómo respondo después por la mesada pensional, pero esa mesada pensional es mucho más baja, con una garantía de que siempre se va a estar incrementando. Entonces, haciendo un ejemplo, si tiene uno 324 millones de pesos, eso daría una pensión en retiro programado de más o menos 1.700.000. Y si estuviera con una aseguradora, de una vez le sale una pensión con salario mínimo que en Colombia está en 828.116 mil pesos. Entonces también cuando se escoge la modalidad, uno no sabe como pensionado cuál es la más acertada. Los otros modelos pensionales que se inventaron fueron unas mezclas, pero para que se pueda hablar de mezclas, tendría que existir demasiado capital para poder escoger alguna de ellas. Y lamentablemente lo que se está observando en los fondos privados es que tenemos demasiados afiliados jóvenes, de 18 a 40 años, que están capitalizando, están consignando, se les está dando los rendimientos respectivos, pero ellos todavía no saben cuáles son las implicaciones de mantenerse allí. Simplemente ven que hay unos rendimientos y ellos no están complicados con eso. Las personas de 40 años hacia adelante, ya cuando ven que está cerca a pensionarse, es los que generan la alarma, y hay un gran porcentaje de las personas de 40 a 50 años que deciden trasladarse al fondo público. Eso descapitaliza también. Y unos que ya quedaron cerrados, que son las personas que les faltará 10 años o menos para pensionarse, les toca quedarse necesariamente en el fondo, aunque ya hemos estado haciendo demandas y una cantidad de cosas frente a la nulidad de los traslados por la indebida información.
Pero eso conlleva ¿a qué? A que en la práctica el fondo público es el que tiene menos afiliados con mayor cantidad de pensionados. Y en los fondos privados tenemos más afiliados con muy pocos pensionados, porque más o menos Colpensiones, que es el fondo público, tiene alrededor de 2,5 millones aproximadamente. En cambio, los fondos privados, que así tal como dijo Alba, son 4 activos en Colombia, solo tienen pensionados unos 450.000 personas, y de esas 450.000 personas ni siquiera están pensionados por pensión de vejez, sino es pensión de sobreviviente y pensión de invalidez el que le da ese tope de más o menos 450.000. Entonces, teniendo la pensión pensional, realmente no es que tengamos muchos pensionados en Colombia. Pues por esa cotización tenemos más pensionados en el fondo público que en los privados, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente, y Colombia informa, por ejemplo, en un texto de la CEPAL, informa que nosotros tenemos pensiones subsidiadas. Eso no es cierto. Nosotros no tenemos pensiones subsidiadas porque las pensiones como mínimo son del salario mínimo, sino con el acto legislativo 1 del 2005 se permitió que algunas poblaciones recibieran algo que se llaman beneficios económicos periódicos, que son sumas inferiores al salario mínimo, y que Colombia establece como pensiones subsidiadas dentro de las estándares internacionales, pero realmente no es una pensión, simplemente se dan esos subsidios, esos beneficios económicos periódicos a población vulnerable de la tercera edad y a personas que no completaron las semanas ni los capitales requeridos, así que les tocó, en vez de recibir una indemnización o en vez de recibir una devolución de saldos, esos capitales, esos dineros se van a beneficios económicos y el Estado subsidia una renta, porque realmente es una renta vitalicia que se paga de manera bimensual por unas sumas inferiores al salario mínimo legal mensual vigente. Y como yo les comentaba, en Colombia no tenemos pensiones inferiores a nuestro salario mínimo, de conformidad con la Ley 100 de 1993. Tenemos algo muy particular, entonces esas modalidades pensionales mixtas o bueno, combinadas, tendría que existir demasiado dinero en las cuentas de ahorros para que existiera de verdad una efectividad. Por eso es que, por ejemplo, la mayor cantidad de pensionados de vejez los tenemos en retiro programado, pensión de invalidez y pensión de sobreviviente está en la modalidad renta vitalicia inmediata. Tenemos solo un afiliado, solo uno. Entonces, imagínate dentro del contexto de más de 400.000, solo uno que escogió el retiro programado con renta vitalicia diferida. En la Ley 100 de 1993 permitió o facultó a la Superintendencia Financiera para que se crearan otras modalidades. Entonces, lo que hizo la Superfinanciera fue copiar unos modelos chilenos y traerlos a Colombia, como fueron la renta temporal variable con renta vitalicia inmediata, la renta temporal variable con renta vitalicia diferida, la renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, y una que sí es muy colombiana, que es el retiro programado sin negociación de bono pensional. ¿Por qué resalto esa? Primero, las otras, realmente, si uno no tiene capital, realmente uno no debería entrar a considerarlas. El retiro programado sin negociación de bono, para nosotros sí es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínate que los bonos pensionales son títulos, valores expedidos por las entidades del Estado o por fondos pensionales que tenían a cargo pensiones de las cuales se liquidaron, suprimieron, cesaron las obligaciones. Entonces ellos o las entidades del Estado emiten unos títulos pensionales, que son las sumas de dinero. Igual cuando la persona se traslada del fondo privado, público al fondo privado, ese fondo público también emite ese bono pensional. Esos bonos pensionales tienen una característica muy particular, y es que solo se pueden redimir a cierta edad. Los hombres, los bonos pensionales de los hombres se redimen a la edad de 62 años. Y más o menos a la edad de 62 años es cuando el hombre aspira a tener una pensión de vejez.
en el fondo público, en el fondo privado, se podrían pensionar a cualquier edad siempre y cuando tuvieran el capital, ¿no? El problema es tenerlo. Y las mujeres, el bono pensional se redime o se cobra a los 60 años y muchas mujeres consideran pensionarse a los 57, como es la edad exigida en los fondos, en el fondo público para acceder a la pensión, sin saber que en los fondos privados no es nada favorable para una mujer. Primero, se requiere más capital, 100 millones de pesos más que un hombre. Y dos, supuestamente se pensiona uno antes, pero realmente el bono pensional se viene a redimir a los 60 años. Entonces el retiro programado sin negociación de bono, lo que le permite a las personas que quieren aspirar a no cobrar de manera anticipada el bono y perder dinero, es que se pueda recibir la pensión como si tuviera el bono redimido, recibir la pensión normalmente, y cuando ya se pueda cobrar el bono, ahí sí hacerlo efectivo. Entonces, ese modelo de retiro programado sin negociación de bono es de manera transitoria. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Sale el dinero del capital acumulado por la persona en su cuenta de ahorro individual y se va agotando esa cuenta de ahorros hasta cuando se redima el bono pensional y podamos activar la suma de todos esos dineros para poder considerar la pensión, la pensión ya definitiva y el modelo pensional definitivo. Hay algo también muy particular en el régimen de ahorro individual y es que las aseguradoras, como yo les decía, con las rentas vitalicias, tienen que asumir el incremento del salario. Entonces ellos proyectan un incremento de un salario en cierto porcentaje, pero sucede que en Colombia, como la negociación puede hacerse, la concertación salarial puede hacerse, se hace en octubre, noviembre, entonces pueden haber algunas variaciones o el mismo gobierno establece el incremento. Por ejemplo, en el sector público, los empleados públicos el año pasado el incremento fue del 7%, que fue un incremento bastante alto en relación con los otros trabajadores. Entonces, las aseguradoras hacen una proyección, una reserva actuarial, calculando cierto incremento salarial. Pero tome el golpe cuando en noviembre, diciembre hay un incremento superior, entonces ellos dicen, no, qué fase tan terrible, porque yo tenía proyectado un menor y ahora me resulta mayor, entonces es pérdidas para las aseguradoras. Y muchas aseguradoras han dicho, ¿sabe qué? Yo me abstengo, yo no quiero estar en el negocio de las rentas vitalicias, más bien me pongo a hacer otros negocios comerciales más interesantes. El gobierno permitió que cuando ocurre ese desfase en donde la aseguradora proyecta un incremento diferente al establecido en el año, la aseguradora puede exigirle al Estado que le retribuya algo que se llama el deslizamiento del salario. Entonces, nosotros observando eso, nuestro sistema está subsidiando también incluso a las aseguradoras para que las aseguradoras se mantengan en el negocio de las pensiones en Colombia. Esto tiene que tener una modificación y esa modificación tiene que ser estructural. Así nos duela a todos nosotros bajo el entendido de que, por ejemplo, en la región y a nivel internacional, nuestras pensiones, por ejemplo, en el sector público, son 57 años mujer, 62 años hombre, y ya tenemos promedios internacionales de 70 hombre, o igual, o en igualdad de edad. Nosotros tenemos que entrar a considerar, primero, igualar las edades, no aumentar las semanas cotizadas, porque no es eso, ya tenemos 1.300 semanas cotizadas, que más o menos son más de 25 años de trabajo que bajo un problema en América Latina de empleabilidad es mucho más difícil. Así que a veces por eso incluso el joven considera que él no tiene ni va a tener nunca una pensión y uno lamentablemente sigue insistiendo diciendo, no, tú tienes la obligación de cotizar, pero muy en el corazón uno siente que lamentablemente si los estados no garantizan la empleabilidad, no se puede considerar una pensión de que se aumente mayor cantidad de cotización. La edad podría conciliarse, toca entrar a considerar el grave problema
entre el reconocimiento de la pensión en el modelo público y en el régimen de ahorro individual de los sector privado, porque de verdad que es increíble la diferencia de pagos de mesada pensional. Es increíble el cambio que tiene y cómo la persona se frustra frente a tanto tiempo de acumulación de dinero con un rendimiento muy escaso y que se vaya a obtener una pensión demasiado baja para una afectación del mínimo vital y móvil. Porque si una persona está ganando 8 salarios mínimos, es increíble que al momento de que vaya a disfrutar su pensión, solo se le conceda 1 en el caso de las mujeres o 2 a lo sumo en el caso de los hombres con haber cotizado más de 8 salarios mínimos. Entonces, es terriblemente desproporcional esa situación. El considerar mezclar los dos, es decir, que el modelo se vuelva mixto, es también interesante para nosotros. Originalmente quedaron paralelos porque la idea era desaparecer el pilar público y que todos los colombianos quedaran en el régimen de ahorro. Nos favoreció la oposición, nos favoreció que los fondos públicos estuvieron un poco afectados con un déficit, así que no, hizo que no se pudieran liquidar los fondos públicos y eso fue en beneficio de todos nosotros porque ya llevando más de 25 años en este modelo pensional, vemos con preocupación, primero, que nuestros fondos públicos siempre se han mantenido, que incluso Colpensiones ha demostrado eficiencia, agilidad en los reconocimientos y la gente está satisfecha. Y que en los fondos privados se mintió en el sentido de ocultar la verdad, se engañó porque lo que hacían las personas que afiliaban es un asunto comercial, ellos recibían una comisión por esas afiliaciones y no les interesó decir la verdad, no había un asunto ético de un experto que nos diga las cosas, ¿sí? Entonces las personas fueron engañadas en su buena fe para trasladarse a los fondos privados y luego con la dificultad que posteriormente esas personas no pudieran devolverse. Entonces, nos enfrentamos ahorita precisamente a una necesaria reforma pensional. Pienso más en la pensión de vejez que no en la pensión de invalidez ni de sobreviviente e incluso me parece muy interesante en el régimen de ahorro individual, me ha parecido interesante la concepción esta, de que el capital para financiar la pensión surja de dos aspectos. El primero, que es de las cotizaciones o lo que uno tenga ahorrado, y que se financie a través de una aseguradora. En el régimen de ahorro individual, cuando se cotiza, se saca una parte para la administración, otra parte para el seguro previsional y el resto queda ahorrado en la cuenta de ahorro individual. Ese seguro previsional es el que garantiza el capital necesario junto con lo que se tiene ahorrado en la cuenta de ahorro individual para la pensión de invalidez y la pensión de sobreviviente, por lo que frente a la pensión de invalidez y sobreviviente, en el régimen de ahorro individual no sale nada de los recursos del sistema. Sale exclusivamente de lo que la persona tiene ahorrado y lo del seguro previsional. Ese me parece es un modelo muy interesante también para adoptarlo en los fondos públicos, de modo de que tampoco salga del fondo común para la financiación de esas pensiones, sino sea del aseguramiento. Lo que pasa es que las aseguradoras también le están huyendo a ello. Ellas reciben mensualmente de las cotizaciones un porcentaje y se les entrega a ella, pero ellas se están dando cuenta que por más de que reciban mucho dinero, a veces tienen que sacar millones por una sola pensión de invalidez, millones por una pensión de sobreviviente, y eso no les genera a ellos ningún rendimiento ni ninguna utilidad. Las aseguradoras se les ha olvidado que es un sistema de seguridad social tendiente a protección de derechos fundamentales, pero a ellos les interesa ganar. Y cuando no ganan, pues ellos inmediatamente se retiran y vamos a tener el inconveniente
de que ninguna aseguradora quiera garantizarnos algo que se llama el seguro previsional. Pero ese modelo está bien interesante para la pensión de invalidez y la pensión de sobreviviente en las nuevas modificaciones que se pudieran dar a nuestro sistema pensional. Entonces, cuando nosotros decimos que en los fondos privados la persona se puede pensionar a cualquier edad, pues la verdad no es cierto. Tiene que haber un capital demasiado generoso para poder acceder. La norma dice que como mínimo el 110% de un salario mínimo, pero coja el 110% de un salario mínimo, proyéctelo por 13 mesadas pensionales y por la proyección de vida, y pues vamos a tener que y sin contar ni afectación con intereses técnicos ni nada de eso, entonces vamos a darnos cuenta que la suma es bastante generosa y nosotros solamente estamos cotizando el 16% de lo que la persona gana como salario. Entonces realmente nunca se alcanzaría a completar ese capital acumulado para el modelo llamado régimen de ahorro individual, modelo tomado del chileno. Si tú tienes alguna pregunta, Alba, o lo que ustedes quieran, cuéntame. Muchas gracias, profesora, de verdad, por su excelente participación. Muy detallada la explicación que nos dio sobre el modelo pensional y la comparación entre el sistema público y el sistema privado. Ya tenemos una pregunta. Hernández, Colombia, a través de Facebook. Doctora, buenas. No te escucho, Alba. 117, que prácticamente elimina de plano la indemnización sustitutiva, ¿cree usted que vulnere de alguna manera derechos adquiridos de los afiliados? Sí, dentro del Plan Nacional de Desarrollo está señalado que en vez de recibir la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos, esos capitales se vayan a beneficios económicos periódicos para que el Estado subsidie, se les dé un 20%, se coge la indemnización más el 20% y con eso se firma una renta vitalicia inmediata con nuestra aseguradora pública que se llama Positiva, para que se dé algo que se llama un beneficio económico periódico, que es una suma muy pequeña pagada de manera bimensual. ¿Qué es lo que se quiere pretender? Lo que se quiere pretender es que la persona no reciba la indemnización y la devolución de saldos y no quede como no pensionado, sino que se pase a los beneficios económicos periódicos, se den unas sumas irrisorias de dinero y luego el Estado colombiano diga que se está recibiendo una pensión cuando en nuestra ley así no es una pensión, pero a nivel internacional se cataloga como pensión subsidiada. Eso es lo que se quiere hacer con ese modelo del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es la otra, amiga? Ok, por aquí hay otra pregunta. ¿Qué la hace Edison Ortega Correa, abogado e inspector del Ministerio del Trabajo de Colombia? Y nos indica lo siguiente. Abogada Niño, este año el gobierno va a presentar una reforma pensional al Congreso de la República. En el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó una mini reforma. Inquietud sería, como usted bien lo sabe, ese gran negocio de los fondos privados persistirá. ¿Qué vendría para el régimen de prima media? ¿Sigue con pensiones? Si podríamos tener más pensionados por el régimen de ahorro individual. Mira, tendría que darse realmente para que así se dé. Mire, realmente nosotros ya estamos viendo que en el régimen de ahorro individual por capital las personas no se van a pensionar. Las personas se están pensionando es por algo que se llama la pensión con garantía mínima. Esa pensión con garantía mínima es cuando las personas no tienen el capital suficiente, llegan a la edad de 62 hombres, 57 mujeres,
no se tiene, y se tiene 1.150 semanas, pero no se tiene ingresos superiores a un salario mínimo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que se van a empezar a subsidiar más pensiones con garantía mínima, que digamos, una persona que haya ganado 3 salarios mínimos por 12 meses, por 26 años, no va a alcanzar a completar el capital, pero el Estado le va a subsidiar una pensión con salario mínimo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Lo que nosotros hemos estado observando es que toca hacer una reforma grande, estructural, no a tal como lo dice Edison, son a veces pequeñas reformas como de consuelo, pero realmente tenemos que hacer una reforma estructural futura que realmente nos funcione. Pero lo que nosotros estamos viendo es que se está subsidiando y ocultando bajo el subsidio una aparente pensión, como son los beneficios económicos periódicos. Para que funcione el régimen de ahorro individual, necesitaríamos que el Estado también subsidie las pensiones como las subsidia en el sector público. En el sector público, más o menos, el sistema está subsidiando 85 a 90 millones de pesos de la pensión de 160 millones. En cambio, en el régimen de ahorro individual, el trabajador tiene que tener los 160 millones de pesos sin recibir ningún tipo de subsidio cuando se trata de capital. Entonces, uno tendría que hacer era ajustarlas las dos, que queden las dos ya mezcladas, porque realmente los fondos de pensiones públicos, privados, no se van a acabar, porque ellos son incluso los que prestan dinero al Estado. Entonces, ellos no se van a acabar y el Estado no les interesa tampoco acabarlos. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es como una pensión mixta, en donde se coticen los fondos públicos, digamos, con el salario mínimo, y en los regímenes de ahorro individual se ahorre. De modo de que como mínimo recibimos una pensión con salario mínimo y sobre lo que se tenga ahorrado compense un poco esa pensión con salario mínimo. Ok, perfecto, profe. Por aquí hay otra. Un comentario. Ale Contreras, a través de Facebook, le indica lo siguiente: admirable la doctora Rocío, fui su estudiante y de lejos fue mi mejor docente en el área laboral. William agradece por haber respondido la pregunta que había realizado a través de Facebook. Por acá Vicente Romero, de Venezuela. Entonces, si el Estado no garantiza las pensiones, nunca el trabajador podrá tener garantía, que se corrió, de proteger su vejez. Sí, oiga. Es un comentario. Qué tristeza, y es cierto, es cierto. Si nosotros no tenemos una buena empleabilidad, si la persona no tiene un dinero generoso, un salario generoso, porque es que si nosotros tuviéramos unos buenos salarios, podríamos ahorrar. Lo primero sería ahorrar y no tener la expectativa de una pensión. Pero si no tenemos salarios generosos en nuestra región, entonces muchos de nosotros tenemos que estar sometidos a una pensión de vejez. Y si estamos sometidos a una pensión de vejez, en el sector público tendría que estar subsidiada y en el sistema de ahorro individual no se podría alcanzar a completar porque nuestro capital, nuestros ingresos no dan para dar un ahorro generoso y completar una pensión. Lo que él dice tiene toda la razón. Lamentablemente el sistema tiene que colaborar con las personas. Aquí en Colombia se subsidian población desplazada, población desmovilizada, una cantidad de, nosotros tenemos subsidios. De la misma manera, para aquellos que trabajan, también deberían tener esos subsidios de protección para el trabajador, porque los impuestos no solamente son para ciertas cosas, sino el impuesto es un beneficio que tiene que irradiar para todos los ciudadanos. Ok, profesora. Por aquí hay otra pregunta. David Rojas, del Observatorio del Trabajo de la Seguridad Social de la Universidad Libre de Colombia. ¿Cómo garantizar el acceso al sistema de seguridad social en pensión para aquellas personas que están desempeñando labores en el marco de las nuevas digitales? Es decir, activas, como Rappi, Uber, entre otros. Perfecto. Mire que nosotros, la OIT ha dicho, mire, es que el trabajo digno, ese trabajo, no tanto digno, el trabajo decente,
cuando en 1996 el director dijo, bueno, ¿qué es trabajo decente? Dice, que aunque sea reciba un salario mensual y tenga la seguridad social. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo mínimo, que es un trabajo decente, se debería garantizar la cobertura de pagos de aportes a salud, pensión y riesgos laborales. Así que, así sea una plataforma, teletrabajo, Uber, cualquiera de esas modalidades, quien hace ese vínculo tiene la responsabilidad social también de colaborar en el pago de aportes a la seguridad social. Date cuenta que los contratistas, que son trabajadores cuenta propia, con contrato de trabajo, bueno, con un contrato civil, comercial, lo que sea, él también está en la obligación de pagar aportes a la seguridad Sí, social, buenas. salud, pensión, riesgos, pero date cuenta que la Siga, por suma favor. que recibe debería ser generosa en relación a que pudiera sacar de sus propios honorarios o de su propia remuneración y pagar su seguridad social. Cuando estamos frente a esta problemática de esos trabajos, también tenemos la obligación o de que se haga una concertación con esas plataformas y con esos medios tecnológicos, porque ellos reciben, se lucran del trabajo y ellos también tienen que generar el compromiso social de colaborar con el pago de los aportes a salud, pensión y también riesgos laborales. En riesgos laborales con mayor razón porque la ley colombiana, la 1562, dice que todo trabajador debe estar afiliado a riesgos laborales independiente del tipo de contrato que tenga. Incluso Colombia tiene algo muy interesante en la 1562 del 2012 y es que dice que se va a establecer una reglamentación para el pago de riesgos laborales del informal. Pues estamos en mora de hacerlo, pero dice la norma ese asunto. Entonces, con mayor razón, completamente de acuerdo, compañero, frente a esa situación. Gracias, profesora. Antes de continuar, saludamos al doctor Domingo Salgado, que nos acompaña por aquí dentro de Zoom, en nuestra aula virtual. Hay una siguiente pregunta de Andrés Julián, que suponemos es de Colombia. Buenas tardes. Agradecido por tan precisa ilustración. Quisiera formular la siguiente pregunta. A todas luces, es claro que el sistema pensional en Colombia está muy descentralizado, pues en este momento existe en el país el sistema de Colombia Mayor, el RAIPS, el régimen de prima media y el BEPS. Pero no hay una visión conjunta de los riesgos inminentes que afrontarán, como la baja cobertura, el riesgo de supervivencia de la población y el mismo déficit que tiene el Estado y que está creciendo. ¿Cuál cree que sería la solución ante esto? Muy bien, vea. Cuando se habla de Colombia Mayor, uy, se me pasó. También te pasó a ti. Bueno, cuando se habla de Colombia Mayor, ¿sabes qué es? Eso es un sistema que está subsidiando cotizaciones, no subsidia pensiones, sino subsidia cotizaciones. Entonces, las personas que por el desempleo, por la edad, no alcanzan a completar las semanas requeridas y son población vulnerable, el Estado les subsidia el 75% de las cotizaciones, ellos solo tienen que pagar más o menos unos 30.000 pesos hasta completar la pensión o hasta completar la edad. Por ejemplo, en el caso de las personas inválidas, se subsidia hasta 15 años. Eso también está articulado, pero está articulado es frente a cotización. Lo que no está articulado y que se ve grave es precisamente esos dos modelos pensionales tan notoriamente diferentes que tenemos, que es en el sector público subsidiado, pensiones generosas, subsidiadas, y en el régimen de ahorro individual una muy baja cobertura pensional. Entonces, esa sí es la parte que desarticula. Y los beneficios económicos periódicos que no son del sistema de seguridad social integral, sino son de ese gran sistema, de esa gran seguridad social que pretende mostrar el Estado colombiano. Entonces, ¿cómo la solución más acorde es generar empleabilidad? Cuando una persona está trabajando y su salario es ajustado, pues la persona puede pensar en proyectarse, en ahorrar, en generar otras cosas diferentes a su pensión.
pero si no generamos empleabilidad cuando es una de las obligaciones, entonces vamos a tener ese déficit siempre y vamos a llegar a tener mayor cantidad de población sin acceder a una pensión señalada por la ley y que el Estado colombiano solo otorgue unos beneficios muy pobres como son los beneficios económicos periódicos. Yo creo, y ahora, siempre dice el Estado colombiano que tiene un hueco fiscal grandísimo fruto de las pensiones, pero si uno se pone a dar cuenta, hay más huecos frente al valor de la corrupción que todo el Estado y con los colombianos tenemos que responder frente a ese supuesto hueco fiscal que es el pensional. No, nosotros tenemos es que ajustar esos presupuestos, dar protección a todos y mirar cómo adecuamos, como yo les decía a ustedes, ese es un plan, cómo adecuar para que aunque sea se tenga la pensión con salario mínimo y aquel que pueda ahorrar más pueda tener un beneficio igual. Entonces, porque también es cierto que el Estado, el sistema pensional subsidia unas pensiones muy altas. Hay personas que ganan 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que está subsidiando 85 millones por 25, es decir, lo que era para 25 personas, solo una persona la está recibiendo. Eso también es un daño a nuestro sistema grande. Alba. Juanita González, a través de Facebook, indica lo siguiente: doctora Ana Rocío, ese subsidio en realidad, ella debe estarse refiriendo a alguna parte de su exposición en específico. Al beneficio económico periódico, sí. Ajá, ese subsidio en realidad es la deuda del Estado colombiano de las décadas 70, 80 y 90 que no lo aportaron o aportaron bajo las normas de la época. Un comentario que hace por acá. Sí, tal vez Natalie llega y dice que eso puede ser una deuda de los 70, 80, 90. Uno dice, mira, eso es un error que se tuvo desde el sistema pensional anterior, desde el Seguro Social y las cajas de previsión, en donde el Estado colombiano no dio el aporte adecuado para los fondos comunes. Entonces, eso vino en declive. Esa deuda la tiene el mismo Estado desde la misma aplicación de los modelos pensionales anteriores a Ley 100 de 1993. Ok. Por acá, Marta Hernández nos indica que está aquí en esta sala. Excelente exposición. En Venezuela, las pensiones, a pesar de que las paga el Estado, tampoco satisfacen las necesidades de los trabajadores ya en edad de jubilación. Hace ese comentario. Sí, es cierto. Una situación económica particular. Ajá, adelante. Es que es terrible porque lo que uno esperaría a cierta edad, primero, es que uno no debería trabajar ya. Entonces, cuando uno ya no trabaja, no debería tener los mismos gastos. A cierta edad, uno no debería tener los mismos gastos que uno como trabajador tiene. Por ejemplo, el trabajar y tener niños pequeños en los colegios, en las universidades, el estar pagando una casa, eso genera demasiado costo que impone que el trabajador trabaje mucho más para cubrir las necesidades. Entonces, lo que uno esperaría es que cuando llegue al estado de jubilación, uno no necesite pagar una casa porque ya la tiene. No necesite pagar unos estudios porque ya sus hijos son grandes. No solamente necesitaría uno cubrir la necesidad de uno mismo y de su pareja si su pareja no colabora en el beneficio económico. Entonces, la mesada pensional siempre tiene que ser más baja que lo que uno gana en el salario, pero no tiene que ser tan baja, ¿sí? Porque si uno está acostumbrado a ganar unos 4 o 5 salarios mínimos, a ganar un salario mínimo va a ser imposible incluso para poder compensar la congresubsistencia. Entonces, lo que dice la compañera es muy cierto. Por más de que el Estado, por ejemplo, subsidie esas pensiones, realmente la pensión de jubilación no satisface y nunca va a llegar a satisfacer. Sí, efectivamente, sí uno necesita. Entonces, uno lo que debería proyectar es que en su juventud trabajar fuertemente, adquirir las cosas que necesita y en la jubilación disminuir los costos. Así es, tal cual. Bueno, por acá, a través de Facebook, pregunta Andrea Vega.
internacional el hecho de no contar con pensiones adecuadas que dignifiquen la vejez. Se trabaja en ello, pero aún no se logra garantizar una vida digna. Por lo menos a nivel latinoamericano siempre ha afectado. Bueno, esto en hilo con lo que usted acaba de comentar, profesora. Sí, sí. Mire que es que los estados nunca ahorraron. Nosotros vemos fondos europeos en donde se creó y se pensó a futuro. El presidente de Asofondos en Colombia dijo algo bien interesante algún día en una exposición. Dijo, si el Estado colombiano, por cada niño que naciera, ahorrara 10 millones de pesos, por cada niño que naciera, se hiciera un fondo para ellos, con esos 10 millones de pesos ellos cogen, invierten, vuelven y lo giran, hacen lo que quieran, podría llegar los colombianos a tener una pensión sin necesidad de trabajar, porque esos 10 millones de pesos que se utilizan, se invierten, cuando llega la persona a la edad de 60 años, ya tendría su pensión, y no sería una pensión patronal, sino una pensión del Estado verdadero, sin necesidad de gastar un peso, sino que en algún momento lo ahorró. ¿Cuántos modelos pensionales en Europa fueron fruto de ahorrar y pensar en sus ciudadanos? Lo que pasa es que nosotros nunca hemos pensado, y esas modificaciones mediáticas, esa popularidad de algunos presidentes de hacer algunos cambios muy sencillos, pero sin pensar en lo que va a pasar con los ciudadanos. Entonces, eso es lo que nos pasa en América Latina. En América Latina nadie ha puesto la llaga ni ha sido serio en decir, oiga, a partir de este momento ahorro. Venezuela, con su capital de petróleo, venga ahorro. Colombia, con sus riquezas naturales, venga ahorro. Todos los demás países, venga, el oro, todas las cosas que se nos han llevado, eso era para nosotros y es para el ahorro, ¿sí ves? Y no se hizo. Entonces, cuando nuestra amiga en Guatemala nos dice, lástima que no tuviéramos una pensión digna, efectivamente es que en América Latina, por más modificaciones que se hagan, lamentablemente no podemos ajustar a eso. Así tal cual. Bueno, por acá el profesor Domingo Salgado nos indica lo siguiente. Excelente exposición. Gracias. Que las previsiones económicas sean de retiro o invalidez, se ajusten a los índices de inflación de cada país. De lo contrario, el objetivo de que se cumplan durante los primeros años de su beneficio se pierde en el tiempo, obligando al trabajador jubilado o discapacitado a procurar trabajar de manera informal para completar el costo de su presupuesto. ¿Este modelo colombiano prevé esta situación? No se hace esa proyección. Vea que en el régimen de ahorro individual se coge el capital más los rendimientos, pero nosotros cuando se hace la provisión para mirar cuánto la mesada pensional, nosotros proyectamos con el interés técnico y con algunos factores como longevidad, pero no tenemos esa circunstancia y el Estado, en los cálculos actuariales que se hacen, puede ser que se tengan esos aspectos, pero nosotros tenemos ciertas desviaciones financieras como son el incremento del salario, como son los rendimientos de los fondos. Entonces eso también, y lo que dice el profesor es bien interesante. Ok, muchas gracias, profe. Por acá no vemos otra pregunta, ni a través de Facebook, ni a través de esta sala. Creo que cumplimos casi completamente con el tiempo previsto para la exposición y para la ronda de preguntas y respuestas y comentarios. Una cosita. Ajá, adelante. Con el doctor Domingo. Y es que el doctor Domingo dice que de lo contrario, el objetivo que se cumplan durante el primer año de su beneficio se pierde en el tiempo obligando al trabajador jubilado y discapacitado. Era lo que charlaba de la modalidad llamado retiro programado. Imagínate que en el retiro programado la mesada pensional inicial está calculada en una suma y con la proyección de los años se va disminuyendo. Y eso efectivamente, esas mesadas tan bajas generan que el pensionado se reincorpore a la fuerza laboral y saque a alguien
que requiere el empleo también, lo saque de ese espacio de empleabilidad y el pensionado se reincorpore a la fuerza. Y lo que dice el doctor también es cierto, también se genere informalidad, el empleo informal, pero también aquí en Colombia nos ocurre que muchos pensionados reciben la pensión y siguen prestando el servicio, afectando la empleabilidad de los jóvenes. Ok, gracias por la aclaratoria, profesora. Bueno, como le decía, ya no tenemos más preguntas por acá. Vicente Romero nos hace simplemente el comentario. Doctora, es muy clara su exposición. Un abrazo. El populismo nos tiene de cabeza. Bueno, este es un Sí. comentario de Venezuela. Es cierto, es cierto. No, y de todas partes, porque ese daño de que las encuestas no sea uno muy popular, entonces afecta, pero es que las personas no deben pensar en inmediatez de 2, 3 años, sino que deben pensar en el futuro de nuestros hijos. Ya nosotros vamos a ver cómo nos bandeamos, pero la proyección de nuestros trabajadores jóvenes, de nuestra juventud, es la que está en juego. Perfecto. Aquí el profesor Domingo nos dice, muy agradecido por la respuesta. Llegó una última pregunta. Francisco Bobolini, de saludos a todos desde Paraná, Argentina. Soy profesor adscrito a la Cátedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Católica Argentina de mi ciudad. Encontré muy interesante la exposición. Me alegra mucho conocer un poco más que tenemos aquí en Argentina. Es un comentario que hace por acá el profesor. Gracias, profesor. Bienvenido por aquí. Y es tan rico, muchísimas gracias, Francisco, y es tan gratificante el poder compartir y que en América Latina pudiéramos hacer una modificación pensional desde la academia. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, y a propósito de esto, profe, ya que usted toca ese punto, pues aquí en Universitas Fundación, desde luego, abordando esto del derecho comparado, aprovecho la oportunidad para informarles que después de Semana Santa inician los seminarios virtuales de Derecho del Trabajo comparado en materia de Derecho Constitucional del Trabajo y Futuro del Trabajo. Para quienes estén interesados, pueden escribirnos a través de la fanpage de Universitas en Facebook. Profesora, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy una próxima oportunidad. Ya saben que nos pueden seguir a través de Facebook. Igualmente a usted le invitamos a que nos siga. Y bueno, será para una próxima oportunidad. El próximo jueves nos vemos y dejo de nuevo el derecho de palabra en su micrófono para que se despida. Muchísimas gracias, muy amables a todos los participantes. Desde aquí, desde la Universidad Libre, desde el Observatorio del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, comprometidos con este derecho, comprometidos socialmente con el mejoramiento de nuestros trabajadores y nuestros pensionados. Mil gracias, muy amables.